Mi familia me escondió de los suegros ricos de mi hermana porque yo era pobre. Pero mientras celebraban, el canal de noticias de los suegros anunció mi venta millonaria y puso mi foto en pantalla. El sol del domingo por la tarde se filtraba por las ventanas de la casa de mis padres, pintando rayas doradas sobre los muebles que conocía de toda la vida. Eran muebles pesados, oscuros, de maderas nobles, elegidos no para consolar, sino para impresionar. La casa entera era un escenario. La sala, con sus sofás de brocado intocables en los que de niña se nos prohibía subir con los pies, y su alfombra persa cuyos intrincados diseños conocía de memoria por las horas que pasaba jugando en el suelo, era el espacio público, el teatro para las visitas. Todo parecía normal, tranquilo, pero en el aire flotaba una tensión tan espesa que casi podía tocarse, una electricidad estática que advertía de una tormenta inminente. El silencio no era pacífico, era expectante. Yo, Amaranta, con 25 años recién cumplidos, acababa de llegar. En mis manos sostenía una caja delgada y elegante, envuelta en un papel japonés texturizado que había elegido con esmero, con un patrón de hojas de ginkgo doradas. Dentro, un marco digital de última generación, un regalo que había tardado semanas en perfeccionar para la fiesta de compromiso de mi hermana mayor, Coralia. No era un marco cualquiera, lo había programado yo misma con una animación sutil y personal, un bucle de pétalos de bugambilla digitalizados que se arremolinaban lentamente, recreando con exactitud los que trepaban por los muros de la casa de nuestra infancia. Era un trozo de nuestra historia compartida, traducido a mi lenguaje, el lenguaje del arte digital. Un intento, quizás el último, de tender un puente entre nuestros mundos, de decirles, esto es lo que hago. Esto también es bello. Esto también tiene valor. Mi padre, Heriberto, estaba sentado en su sillón de cuero de siempre, con el periódico financiero del fin de semana abierto sobre las rodillas como un escudo, aunque sus ojos no se movían por las columnas de cifras. Su mirada estaba fija en un punto invisible en la pared, su mandíbula apretada. Mi madre, Delfina, revoloteaba por la sala, reacomodando cojines que ya estaban perfectamente colocados, alisando un mantel inexistente sobre la mesa de centro. Era su danza de la ansiedad, un ballet de movimientos inútiles que ejecutaba siempre que el estrés amenazaba con desbordarse. Y allí, en el centro de todo, como una reina inspeccionando su corte, estaba Coralia. A sus 29 años, irradiaba esa confianza pulida que le habían inculcado desde niña, una confianza que a menudo se confundía con la arrogancia. Llevaba un conjunto de lino blanco de diseñador que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Hablaba por teléfono, su voz resonando en la sala silenciosa, discutiendo detalles de la boda con una planificadora. No, el champán francés, por supuesto. Dom Perignon, nada menos. Y me aseguras que las orquídeas son de Tailandia, ¿verdad? No quiero nada local, que se ve corriente. Cada palabra era una exhibición de estatus, una declaración de su ascenso social. Hola, dije, intentando que mi voz sonara casual, aunque se sentía como una piedra en mi garganta. La conversación de Coralia se detuvo a medias. 3 pares de ojos se giraron hacia mí al unísono. No había calidez en sus miradas, ni la alegría de ver a una hija o a una hermana. Era la mirada que se reserva para un vecino inoportuno, para un vendedor a domicilio que interrumpe la cena, una mezcla de irritación y fastidio. Amaranta, dijo mi padre, y su voz tenía el peso del acero. No era un saludo, era una constatación, casi una acusación. Como si mi mera presencia fuera una transgresión. Coralia bajó el teléfono lentamente, sin colgar. Sus ojos escanearon mi atuendo, vaqueros oscuros, una camiseta de algodón gris, mis botas de siempre, y una mueca casi imperceptible de disgusto se dibujó en sus labios perfectamente perfilados. Luego, sus ojos se posaron en la caja que yo sostenía. ¿Y eso? Es para ti. Para tu fiesta, le ofrecí, dando un paso vacilante hacia adelante. El espacio entre nosotros de repente se sentía como un campo minado. Ella hizo un gesto vago con la mano, una floritura de desdén. Gracias. Déjalo ahí, sobre la mesa auxiliar. Ni siquiera la mesa principal. La mesa auxiliar, junto a una pila de revistas de decoración que nadie leía.
No lo tocó. No preguntó qué era. El regalo, mi esfuerzo, mi intento de conexión, y por extensión yo, fuimos descartados y relegados a un segundo plano en un solo movimiento. Mi madre se acercó casi corriendo, como si temiera que mi sola presencia pudiera manchar la alfombra persa. Me tomó del brazo con una urgencia que no encajaba con la calma del domingo y me guió hacia la cocina. «Ven, hija, acompáñame a ver si ya está el café», dijo en voz alta, para los oídos de los demás. Era su táctica de siempre, evitar el conflicto, esconder la suciedad debajo de la alfombra. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí la mirada de mi padre y de mi hermana clavada en mi espalda, un juicio silencioso y pesado. Podía oír a Coralia reanudar su llamada, disculpa, una interrupción sin importancia. En la cocina, el aroma a café recién hecho llenaba el aire, un aroma que normalmente asociaba con momentos felices, con mañanas de fin de semana perezosas. Hoy, olía a conspiración. Mi madre se movía con nerviosismo, abriendo y cerrando gabinetes sin sacar nada, comprobando el nivel de azúcar en el azucarero, reorganizando las cucharas. Amaranta, comenzó, sin mirarme, concentrada en alinear las tazas de porcelana con una precisión milimétrica. Sabes lo importante que es la cena del próximo sábado, ¿verdad? Vienen los de la Torre. Es la presentación oficial ante la familia. El padre de Lázaro es, bueno, ya sabes quién es. Un hombre muy influyente. Y sus amigos también lo son. Asentí en silencio, estudiando el patrón de las baldosas del suelo. Los de la Torre. El nombre se pronunciaba en mi casa con una reverencia casi religiosa. Eran los dueños de un imperio mediático, una de esas familias cuyo apellido aparecía en las páginas de Sociedad y en las columnas de negocios. Lázaro de la Torre, el prometido de Coralia, era el heredero de todo aquello. El matrimonio de mi hermana no era solo una unión de amor, era el mayor logro de mi familia, la culminación de años de aspiraciones sociales, la validación que siempre habían buscado desesperadamente. Mi madre finalmente se giró. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban llenos de una ansiedad que la hacía parecer una extraña. Había ojeras oscuras debajo de ellos, y sus manos temblaban ligeramente. Bajó la voz, un susurro conspirador, como si las paredes pudieran oír. Tu padre, tu hermana y yo, hemos estado hablando. Y creemos que sería mejor que no vinieras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, pequeñas y venenosas. Mejor. Una palabra tan suave para un golpe tan brutal. ¿Mejor para quién?, pregunté, y mi propia voz me sonó lejana, como si viniera de otra habitación, de otra vida. Ella desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos, y se enfocó en una mancha invisible en la encimera, frotándola con el dedo. Para todos. Sería incómodo. ¿Incómodo?, repetí, saboreando la palabra. Llevo 25 años siendo tu hija. ¿Desde cuándo mi presencia es incómoda? No seas dramática, Amaranta, dijo, su tono volviéndose defensivo. No es por ti, es por la situación. La gente hará preguntas. ¿Y tu otra hija a qué se dedica? ¿Qué se supone que digamos? ¿Qué vives en ese apartamento diminuto en una colonia obrera? ¿Qué te pasas el día encerrada con tu computadora? La gente no lo entiende. Pensarán que no te hemos apoyado, que eres, bueno, que no te ha ido bien. Así que de eso se trataba. No de mi comodidad. Ni siquiera de la suya. Se trataba de la vergüenza. Mi vida, mi independencia, mi carrera ganada con esfuerzo, era para ellos una fuente de vergüenza. No necesité preguntar más. La respuesta estaba en cada cumpleaños que habían minimizado, en cada logro mío que habían ignorado, en la forma en que siempre me habían presentado ante sus amigos. Ella es Amaranta. Es artística. Como si fuera una enfermedad exótica y ligeramente vergonzosa. La puerta de la cocina se abrió y mi padre entró, llenando el umbral. Se cruzó de brazos, adoptando la postura de un juez a punto de dictar sentencia. Su rostro, usualmente tenso por las preocupaciones de su pequeña consultoría que luchaba por mantenerse a flote,
ahora estaba endurecido por una determinación fría. Tu madre está intentando ser diplomática, Amaranta. Yo seré directo. Los de la torre son gente de negocios, gente seria. Pertenecen a otro mundo. Un mundo con reglas, con un lenguaje que tú no hablas. No podemos sentarte a la mesa y, cuando pregunten qué hace nuestra hija menor, decirles que se pasa el día, dibujando caricaturas en internet para venderlas por centavos. Simplemente no lo entenderían. Caricaturas. Así llamaba él a mi trabajo. A los mundos que yo creaba línea por línea, a las historias que contaba en píxeles, al sustento que pagaba mis facturas y me daba independencia. Para él, si no venía con un traje, una oficina y un jefe al que odiar, no era un trabajo real. Era un pasatiempo glorificado. Coralia apareció detrás de él, apoyada en el marco de la puerta como si estuviera viendo una obra de teatro menor. Su voz, a diferencia de la de mi padre, no era dura, sino peor, estaba impregnada de una falsa compasión, de una condescendencia afilada como un bisturí. Por favor, Amaranta, sé realista, dijo, y casi sonrió. Este es mi futuro. Mi vida. La estabilidad de esta familia. El negocio de papá no va bien, lo sabes. Esta alianza es importante. No podemos permitirnos ningún error, ninguna distracción. Sería una mancha en la imagen que necesitamos proyectar. Imagina la conversación, sí, nuestra hija mayor, la futura señora de la torre. Y la menor, bueno, a ella le gusta dibujar. Seríamos el hazme reír. ¿Lo entiendes, verdad? Esa era su frase favorita. ¿Lo entiendes, verdad? Una pregunta que no buscaba comprensión, sino sumisión. Una forma de decir, tu rol en esta familia es hacerte a un lado y ser invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir la punzada habitual de dolor y la necesidad de defenderme, sentí una extraña calma, un frío que se extendía desde mi pecho hacia afuera. El golpe fue tan directo, tan descarado, que ya no dolía, simplemente adormecía. Asentí lentamente, mirándolos a los tres, el juez, la verdugo y la cómplice silenciosa. El tribunal familiar había emitido su veredicto. Yo era culpable de no ser suficiente. No dije nada más. No había nada que decir. ¿Cómo argumentar contra una percepción tan arraigada? ¿Cómo explicarles mi mundo si ellos se negaban a aprender el idioma? Di media vuelta, salí de la cocina, pasé por la sala donde mi regalo seguía ignorado sobre la mesa auxiliar, un pequeño monumento a mi ingenuidad, y me fui. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. Mientras conducía mi viejo coche, un modelo de hace 10 años que aún funcionaba a la perfección, los recuerdos comenzaron a aflorar, no como un torrente, sino como piezas de un museo que solo yo podía visitar. El Museo del Dolor, mi colección privada de injusticias. Cada recuerdo, una pieza de exhibición con su propia placa descriptiva. El cuarto de Coralia era un santuario a sus logros. Medallas de torneos de tenis, diplomas de honor del club de debate, fotografías con políticos locales en eventos benéficos. Un muro del éxito. Mi cuarto, en cambio, tenía las paredes casi desnudas. Cuando a los 15 años gané mi primer Premio Nacional de Ilustración Juvenil, llegué a casa con un trofeo y un diploma enmarcado. Estaba exultante. Mi madre lo miró y dijo, «Qué bonito, mi amor». Pero cuando intenté colgarlo junto a una de las medallas de Coralia, ella me detuvo suavemente. «Mejor no, cariño», dijo, «arruinaría la simetría». Más tarde, encontré mi premio guardado en una caja de cartón debajo de mi cama. Su excusa oficial fue, «Es que no combina con la decoración». La verdad no dicha, mis logros no eran dignos de ser exhibidos. Eran desorden. Exhibición B, el futuro. El día que Coralia fue aceptada en la universidad de negocios más cara y prestigiosa del país, mis padres organizaron una fiesta con más de 50 invitados. Hubo brindis con champán y discursos de mi padre sobre el brillante futuro que le esperaba, sobre cómo llevaría el apellido familiar a nuevas alturas.
2 años después, cuando yo llegué a casa agitando una carta que me otorgaba una beca completa para la Escuela Nacional de Artes Plásticas, una de las mejores de Latinoamérica, la reacción fue diferente. Mi padre leyó la carta en silencio, con el ceño fruncido. Luego me la devolvió y suspiró. Bueno, dijo, mirando a la distancia, al menos es gratis. No hubo fiesta. No hubo brindis. Esa noche, durante la cena, mi padre me dio una conferencia sobre la importancia de una carrera rentable y cómo el arte era un camino hacia la inestabilidad y la decepción. Al graduarse, Coralia recibió de mis padres el enganche para un lujoso apartamento en la zona más de moda de la ciudad. Era su plataforma para el éxito, un lugar digno de ella, para recibir a sus importantes contactos. Cuando yo me gradué, con honores, mi regalo de graduación fue un consejo pronunciado durante la cena. Ahora que terminaste con tus hobbies, dijo mi padre, haciendo comillas en el aire, deberías conseguir un trabajo de verdad, como tu hermana. Tal vez ella pueda conseguirte algo en su empresa, de recepcionista o algo así. La sugerencia de que yo, graduada con honores de la mejor escuela de arte del país, debería ser la recepcionista de mi hermana, fue tan insultante que me dejó sin aliento. A los 22, salí durante un año con un chico llamado Adrián. Era un músico increíblemente talentoso, amable y divertido. Pero no venía de una familia adinerada y tocaba la guitarra en bares para ganarse la vida. Mis padres lo apodaron el vagabundo. Coralia se refería a él como tu amigo bohemio. Recuerdo una cena en particular. Invité a Adrián a casa, esperando ingenuamente que si lo conocían, lo querrían. Fue una tortura. Mi padre lo sometió a un interrogatorio pasivo-agresivo sobre sus planes de futuro. ¿Y se puede vivir de eso? ¿Tienes seguro médico? ¿Un plan de pensiones? Mi madre le preguntaba si su familia era de aquí. Y Coralia ampliamente lo ignoró, mirando su teléfono durante toda la cena. Adrián se fue esa noche y nunca volvió. No puedo competir con eso, Amaranta, me dijo. Tu familia nunca me aceptará. Tenía razón. Un año después, Coralia empezó a salir con Lázaro de la Torre y mi familia desenrolló la alfombra roja. Conduje sin rumbo por la ciudad, las luces de neón desenfocándose a través de mis lágrimas. Finalmente, llegué a mi pequeño apartamento alquilado en una colonia de clase trabajadora. El lugar no era lujoso, pero era mío. Cada mueble, cada libro, cada planta, lo había comprado con mi propio dinero. El dinero que ellos creían que eran centavos. Mientras abría la puerta, mi gato, un felino negro y elegante llamado Sombra, se frotó contra mis piernas, ronroneando. Él era el único testigo de mis noches en vela, de mis frustraciones y de mis pequeños triunfos. Me dejé caer en mi gastado sofá, con Sombra acurrucado en mi regazo. Su calor era un pequeño consuelo en medio del frío que sentía por dentro. Miré alrededor, a las paredes cubiertas con mis bocetos, con impresiones de mis artistas digitales favoritos, con notas de proyectos. Este era mi mundo. Un mundo que ellos no entendían y, por lo tanto, despreciaban. Fue entonces cuando pensé en mi seudónimo, el nombre bajo el cual el mundo del arte digital empezaba a conocerme, Ceniza. No lo había elegido al azar. Lo elegí un día, después de esa cena desastrosa con Adrián, sintiendo como si hubieran intentado quemar todo lo que yo era, mi pasión, mis sueños, hasta reducirlos a un montón de cenizas grises y sin vida. Pero mientras dibujaba esa noche, me di cuenta de algo. Las cenizas no son el final. Son un fertilizante. Son la prueba de que hubo fuego. Son el comienzo de algo nuevo. Pero se equivocaban. No sabían que, a veces, de las cenizas es de donde resurge el fuego más brillante. Y el mío estaba a punto de convertirse en un incendio forestal que consumiría su pequeño y perfecto mundo de apariencias. Los 2 días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. El dolor inicial, agudo y punzante, se había asentado en mi pecho como una piedra fría. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada durante 25 años para aceptar su lugar secundario, me susurraba que lo dejara pasar. Que era solo una cena.
que era el gran día de Coralia. Era la voz de la costumbre, la voz de la resignación. Y casi la escucho. Trabajé sin descanso, una furia creativa que canalizaba todo mi dolor y mi rabia en mi trabajo. Me sumergí en mi tableta gráfica, en el universo de capas, pinceles y píxeles. No era una huida, era una transmutación. Convertía la fealdad de sus palabras en la belleza de mis imágenes. El desprecio en sus ojos se transformaba en el brillo de una estrella digital. La frialdad de su rechazo se convertía en la calidez de una paleta de colores vibrantes. Estaba terminando una pieza para un cliente en Berlín, una compleja animación para una galería virtual. Veía cómo las líneas de código se convertían en movimiento, cómo las paletas de colores evocaban emociones. Era alquimia. Era magia. Era un trabajo real. Era mi vida real. Y aunque una parte de mí anhelaba que mi familia pudiera ver la complejidad y la belleza de lo que hacía, la otra ya estaba construyendo un muro más alto y más grueso a su alrededor. El punto de quiebre, la gota que finalmente derramó un vaso que llevaba años llenándose, no llegó con un grito ni una confrontación. Llegó, como suelen hacerlo las verdaderas traiciones, con una risa suave y una mentira susurrada. Fue el martes por la noche. Estaba en mi cocina, preparando algo de cenar, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido, así que lo ignoré. Pero inmediatamente después, recibí un mensaje de mi tío Tadeo, el hermano menor de mi padre, el único rayo de luz en el firmamento de mi familia. Era un hombre sencillo, un mecánico que siempre olía a aceite de motor y a bondad, y el único que alguna vez me había preguntado por mi trabajo con interés genuino. Contéstame, sobrina. Soy yo, desde un teléfono nuevo. El mío se cayó en un motor. Sonreí y contesté. La voz de mi tío era un bálsamo. ¿Cómo estás, mi artista favorita del mundo mundial? Estoy bien, tío. Sobreviviendo, le dije, intentando sonar animada. Mentirosa, dijo él con cariño. Tu voz suena como un día nublado. Tu madre me llamó. Su tono se volvió serio. Me llamó para invitarme formalmente a la dichosa cena del sábado. Y me contó que, no vas a ir. Sentí un nudo en el estómago. La vergüenza me recorrió. Ahora mi tío también sabría que me habían excluido. ¿Qué te dijo ella exactamente? Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, limpiándose las manos con un trapo, frotándose la nuca, buscando las palabras. Me dijo que habías decidido hacer un viaje sorpresa con unas amigas a la Riviera Maya. Que te salió una oportunidad increíble e impostergable. Y que, aunque te morías de pena por perderte la fiesta, no querías robarle el protagonismo a tu hermana. Que eras muy considerada. Me apoyé en la encimera. Las rodillas me temblaron. El aire se escapó de mis pulmones. No era el hecho de que me excluyeran. Eso ya lo había procesado. Era la mentira. La meticulosa construcción de una narrativa en la que yo era la persona generosa y ellos las víctimas de mi repentino viaje. La forma en que habían reescrito la historia, transformando su acto de crueldad y esnovismo en un gesto de nobleza de mi parte. Me habían apuñalado por la espalda y luego le estaban diciendo a todos que yo misma había sostenido el cuchillo para no mancharles las manos de sangre. No solo me habían borrado de su fiesta. Habían borrado mi dolor. Habían invalidado mi humillación. Me habían convertido en un personaje secundario y conveniente en la historia de mi propia exclusión. Y lo habían hecho con una sonrisa, con la voz dulce y maternal de mi propia madre. Eso no es verdad, tío, susurré, y la voz se me quebró. Ellos me pidieron que no fuera. Lo sé, Amaranta. Maldita sea, claro que lo sé, dijo, y por primera vez oí rabia en su voz. Por eso te llamo. Conozco a mi hermano. Sé cómo se obsesiona con las apariencias desde que su negocio empezó a ir mal. Sé cómo tu madre lo sigue en todo. Y sé cómo Coralia, bueno, siempre ha sido Coralia. Solo quería que supieras que yo sé la verdad.
Que lo que te están haciendo es una porquería. Y que estoy de tu lado. Siempre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina. La piedra fría en mi pecho se había resquebrajado, y lo que salió de ella no fue tristeza, sino una rabia pura, cristalina y helada. La resignación se evaporó. La tristeza se sublimó en una resolución de diamante. El muro que estaba construyendo se convirtió en una fortaleza. Se acabó. Se había terminado el aceptar las migajas de su afecto. Se había terminado el hacerme pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por una energía nueva, febril, que recorría mis venas. Encendí mi ordenador, abrí mis archivos, revisé mis correos, mis contratos, mis estados de cuenta. Vi el fruto de mis años de trabajo silencioso, de las noches en vela, de la fe inquebrantable en mi propio talento. Y sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Porque mientras ellos planeaban su velada perfecta para impresionar a los de la torre, el universo, en su extraña y poética ironía, estaba a punto de servirles un plato que no habían ordenado. Y se lo iba a servir muy, muy frío. Para entender lo que estaba a punto de suceder, hay que entender la verdad que mi familia se había negado a ver. Ceniza, mi alter ego digital, no era una aficionada que vendía caricaturas por centavos. En los últimos 2 años, mi estilo único, una fusión de motivos tradicionales mexicanos con estética cyberpunk, había ganado un seguimiento de culto en el mundo del arte digital y los NFTs. Mis piezas se vendían en plataformas exclusivas, y mi identidad anónima solo añadía más mística y valor a mi trabajo. No era millonaria, ni mucho menos, pero vivía cómodamente de mi pasión, algo que ellos consideraban imposible. Pero algo grande había estado gestándose en los últimos 6 meses. Mi colección más ambiciosa, titulada Corazón Eléctrico, una serie de 10 piezas animadas que exploraban la dualidad entre la tecnología y el alma, había llamado la atención de 2 postores muy serios. La puja había sido feroz y silenciosa, una batalla librada en correos electrónicos encriptados y videollamadas a través de 3 continentes. Por un lado, un fondo de inversión de arte con sede en Dubái, conocido por su agresividad y su billetera casi infinita. Por el otro, un gigante de los medios de comunicación mexicano que, en un intento por modernizarse y capturar a una audiencia más joven, buscaba desesperadamente entrar en el mercado del arte digital. Ese gigante mediático era, por supuesto, Grupo de la Torre. Toda la negociación se había llevado a cabo a través de mi agente en Nueva York, un hombre brillante y mordaz llamado Marcus que protegía mi anonimato con la ferocidad de un perro guardián. Él era el único que conocía mi verdadera identidad. Mi familia no sabía nada por la razón más simple del mundo, nunca habían hecho una sola pregunta real sobre mi trabajo. Si alguna vez mencionaba un proyecto, estoy trabajando en una serie sobre alebrijes biomecánicos, sus ojos se volvían vidriosos. Mi padre cambiaba de tema al fútbol, mi madre preguntaba si estaba comiendo bien y Coralia miraba su teléfono. Su ignorancia no era accidental, era una elección deliberada, un muro construido para no tener que enfrentarse a un mundo que no comprendían y que, por tanto, no podían controlar ni valorar. El miércoles por la mañana, un día después de la llamada de mi tío, mientras el café de la mañana aún humeaba en mi taza, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Era Marcus. Amaranta, tengo noticias, dijo, y en su voz había una emoción contenida que nunca antes le había escuchado. Su tono habitual era de un neoyorquino cínico y apurado. Hoy sonaba casi, reverente. ¿Estás sentada? Lo estoy, respondí, mi corazón empezando a latir más rápido. El destino de meses de trabajo pendía de un hilo. Se acabó. La guerra de ofertas ha terminado. Anoche, a las 3 de la mañana, hora de Nueva York, recibimos la oferta final. Contuve la respiración. Grupo de la Torre. Han puesto una oferta sobre la mesa que el fondo de Dubái no pudo igualar. Quieren la colección completa. En exclusiva. Quieren que, Corazón Eléctrico, sea la piedra angular de su nueva plataforma digital, Arcadia. ¿Qué tipo de oferta?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Marcus hizo una pausa dramática.
Podía oír el ruido del tráfico de Manhattan al fondo, un mundo de distancia de mi tranquila cocina. 70 millones de pesos mexicanos. 70,000,000. El número no parecía real. Era una abstracción, una cadena de ceros sin sentido. Lo repetí en mi cabeza. 70 millones. Era más dinero del que mi padre, con su pequeña consultoría que luchaba por sobrevivir, ganaría en 10 vidas. Era suficiente para comprar el lujoso apartamento de Coralia 100 veces y aún sobraría para comprar el edificio entero. El dinero que yo había ganado con mis caricaturas. Amaranta, ¿sigues ahí? ¿Te desmayaste? Porque si te desmayaste, necesito que me lo digas para poder vender esa historia a los tabloides. Sí, estoy aquí, tartamudeé, una risa nerviosa escapándose de mis labios. No puedo creerlo. Pues créelo, chica. Eres oficialmente la nueva estrella del arte digital en Latinoamérica. Brindaré por ti esta noche con un whisky caro. Y eso no es todo. ¿Hay más?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Sí. Parte del acuerdo es que quieren exclusividad, y para lanzarlo a lo grande, quieren revelar tu identidad. Quieren presentar a la mente detrás de Ceniza. Quieren que el mundo sepa quién eres. Quieren organizar una gran conferencia de prensa la próxima semana, un evento mediático en toda regla. Sentí un escalofrío. Mi anonimato era mi refugio, mi armadura. Marcus, no sé. Escucha, me interrumpió, su tono volviéndose serio. Lo entiendo. Pero esta es tu oportunidad de reclamar tu lugar. De poner tu nombre junto a tu obra. Has estado escondida detrás de Ceniza durante años. Es hora de que Amaranta Rojas tome el escenario. Y ellos están planeando algo grande. Quieren hacer el anuncio inicial este mismo sábado, en su noticiero estelar del Canal 8, para crear expectación durante toda la semana siguiente. Será el titular principal. Me quedé helada. La taza de café temblaba en mi mano. ¿Este sábado? Sí, este sábado. A las 9 de la noche, hora del centro de México. Es su horario de máxima audiencia. Quieren que sea una bomba mediática. Una revelación total. Sábado. 9 de la noche. La hora exacta en que la fiesta de compromiso de Coralia estaría en su apogeo. La hora en que mi familia estaría brindando, celebrando su alianza con los de la Torre, la misma familia que, sin saberlo, acababa de convertir a la hija, fracasada, a la vergüenza, que habían escondido, en una multimillonaria. Una risa brotó de mi garganta. No fue una risa alegre. Fue una risa incrédula, irónica, amarga y, finalmente, liberadora. El destino, ese viejo dramaturgo, había escrito un tercer acto para mi historia familiar que superaba cualquier cosa que yo hubiera podido imaginar. Era una justicia poética tan perfecta, tan salvaje, que daba miedo. No necesitaba planear una venganza. No necesitaba estrellar la fiesta. No necesitaba decir una sola palabra. El universo iba a hacerlo por mí. En vivo. Y a todo color. En la cadena de televisión de sus futuros consuegros. Marcus, dije, mi voz ahora firme, la conmoción reemplazada por una resolución de acero. Diles que sí. Diles que acepto el trato. Acepto todas sus condiciones. Y diles que preparen mi mejor foto para el sábado por la noche. Tengo la sensación de que mucha gente importante la estará viendo. El sábado por la noche llegó con una calma antinatural. La ciudad bullía con su energía habitual, un murmullo constante de tráfico y música lejana, pero dentro de mi apartamento, el silencio era casi absoluto, roto solo por el suave ronroneo de sombra y el zumbido del refrigerador. A las 8:30, mientras mi familia probablemente estaba recibiendo a sus ilustres invitados, ajustándose los trajes y ensayando sonrisas, yo estaba en pijama. Era uno viejo y cómodo con un estampado de aguacates, desgastado por el uso. Acababa de terminarme una pizza de pepperoni entera,
directamente de la caja, sin la formalidad de un plato, sentada en el suelo de mi sala. Ahora estaba acurrucada en el sofá, con una manta sobre las piernas y Sombra durmiendo plácidamente sobre mi estómago, su pequeño motor de ronroneo vibrando contra mí. En la televisión, una película de Cantinflas en blanco y negro. Era una noche perfectamente ordinaria, perfectamente mía. No había ansiedad. No había nervios. Solo una profunda y extraña sensación de paz, la calma que precede a un cambio tectónico. Sabía que al otro lado de la ciudad, un mundo estaba a punto de implosionar, pero aquí, en mi pequeño universo de una habitación, todo estaba en su sitio. Era la última noche de mi vida anterior, y la estaba despidiendo con pizza y cine clásico. Más tarde, mi tío Tadeo me contaría los detalles con una alegría mal disimulada, pintándome un cuadro tan vívido que casi sentí que había estado allí. La casa de mis padres estaba irreconocible. Habían contratado a una empresa de catering. Camareros con pajaritas se movían entre los invitados ofreciendo canapés con nombres franceses que mi madre apenas podía pronunciar. Una suave música de jazz flotaba desde unos altavoces ocultos, la misma lista de reproducción que ponían en los hoteles de 5 estrellas. El olor no era el del café de mi madre, sino una mezcla de perfume caro y comida pretenciosa. Mi madre, Delfina, llevaba un vestido de noche de seda color champán que era 2 tallas demasiado ajustado y gritaba: «Estoy tratando demasiado de impresionar». Se reía con un nerviosismo agudo de los chistes sin gracia de la señora de la Torre. Mi padre, Heriberto, se paseaba con una copa de whisky en la mano, un whisky que sabía que no podían permitirse, asintiendo con gravedad a todo lo que decía el señor de la Torre, un hombre imponente con una voz que retumbaba. Mi padre parecía un actor secundario tratando de ganarse el favor del protagonista. Y Coralia. Mi hermana era el sol alrededor del cual giraba todo este sistema planetario. Llevaba un vestido blanco, ceñido y elegante, de un diseñador de moda. Un anillo de diamantes en su dedo lanzaba destellos celadores cada vez que movía la mano para tocar el brazo de su prometido. A su lado, Lázaro de la Torre parecía más un accesorio caro que una pareja. Ella era la encarnación del éxito familiar, la prueba viviente de que sus sacrificios y aspiraciones habían valido la pena. Mi tío me dijo que me buscaron con la mirada al llegar, y al no verme, supo que mis padres habían cumplido su amenaza. Se acercó a mi madre y le preguntó por mí. Ella, sin perder la sonrisa, le repitió la mentira ensayada: «Ay, Tadeo, Amaranta tuvo un viaje de último minuto con sus amigas a la Riviera Maya. Ya sabes cómo es la juventud. Impulsiva. Pero está feliz pues su hermana nos llamó hace un rato desde la playa». Mi tío, que sabía que yo estaba en mi apartamento a 20 minutos de allí, sabiamente asintió y se sirvió una copa de vino. El acto estaba en marcha. A las 9 en punto, justo cuando los postres, muses exóticas en copas diminutas, comenzaban a servirse, el señor de la Torre se puso de pie y tintineó su copa con un tenedor. «Un momento de su atención, por favor», dijo, y la sala entera enmudeció. Sonrió, una sonrisa de poder y satisfacción. «Disculpen la interrupción en esta velada tan maravillosa, pero me gustaría compartir con todos ustedes un anuncio de suma importancia para nuestro grupo, algo que nos llena de un orgullo inmenso y que define nuestro futuro. Si me permiten, lo veremos juntos en Canal 8. Con un gesto, uno de los camareros encendió la enorme pantalla de televisión que colgaba en la pared de la sala, esa misma pared donde mis premios de arte nunca encontraron un lugar. Todos los invitados, mi familia incluida, se giraron con expectación, listos para aplaudir el último logro del gran patriarca de la Torre. Mi padre hinchó el pecho, mirando a sus socios potenciales como diciendo: «Yo soy parte de esto». Mi madre le sonrió a la señora de la Torre, una sonrisa de complicidad entre futuras consuegras. Coralia miró la pantalla con una expresión de pura arrogancia satisfecha. Estaban en la cima del mundo. Pobres. No sabían que estaban a punto de caer desde una altura que ni siquiera sabían que existía. La pantalla cobró vida con el logo brillante de Noticias Canal 8. La sintonía del noticiero estelar, tan familiar en millones de hogares mexicanos, llenó la sala de mis padres. Y entonces, apareció ella. Jacaranda Ríos,
la periodista más famosa y respetada del país, sentada en su escritorio, con una mirada seria y profesional. Buenas noches, comenzó, su voz clara y autoritaria. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles una noticia de última hora que está sacudiendo tanto el mundo de los negocios como el del arte en nuestro país. En la sala de mis padres, la expectación era palpable. El señor de la Torre sonreía con suficiencia. Mi padre le dio un codazo suave a mi madre, como diciendo, mira, estamos presenciando la historia. Jacaranda continuó, sus palabras precisas y contundentes. Esta noche, Grupo de la Torre, el conglomerado de medios líder en Latinoamérica, se enorgullece en anunciar un movimiento histórico y audaz, su entrada al universo del arte digital con la adquisición de la aclamada y millonaria colección de NFTs, Corazón Eléctrico. En la pantalla aparecieron imágenes de mi obra. No eran caricaturas. Eran mundos complejos, animados, llenos de luz y sombras. Un colibrí biomecánico cuyas alas dejaban estelas de código binario. Un rostro de una diosa azteca cuyos tatuajes eran circuitos eléctricos que palpitaban al ritmo de un corazón digital. La sala se llenó de murmullos de admiración. ¡Qué maravilla, qué moderno, increíble! Esta colección, siguió la periodista, ha sido objeto de una intensa guerra de ofertas a nivel internacional, disputada por los coleccionistas más importantes del mundo, y fue creada por una de las artistas más enigmáticas y cotizadas del momento, una figura que hasta ahora había operado bajo el más estricto anonimato, conocida únicamente por su seudónimo, Ceniza. Mi padre frunció el ceño, confundido. Probablemente pensaba que se habían equivocado de noticia. Coralia miraba con un interés vago, más preocupada por si su peinado seguía perfecto. Mi madre parecía complacida de que sus invitados estuvieran disfrutando del espectáculo. Y hoy, dijo Jacaranda, haciendo una pausa para maximizar el impacto, esa era de misterio ha terminado. Por primera vez, en exclusiva para Canal 8, revelaremos la verdadera identidad de la mujer que está revolucionando el panorama del arte en México. La pantalla se fue a negro por un segundo. El silencio en la sala era total, denso, expectante. Y entonces, apareció. Una fotografía profesional que me habían tomado en Nueva York hacía unos meses. No era la Amaranta de vaqueros y camisetas viejas que mi familia conocía. Era una mujer segura, con el pelo recogido en un moño despeinado del que escapaban algunos mechones, una ligera sonrisa en los labios y una mirada directa, intensa, que parecía atravesar la pantalla y mirar a cada una de las personas en esa sala. Era yo, pero era la versión de mí que ellos nunca se habían molestado en buscar. Debajo de la imagen, en letras blancas y enormes, apareció mi nombre. Amaranta Rojas, la mente detrás del acuerdo de 70 millones de pesos. Mi tío Tadeo me describió la escena como si una bomba de neutrones hubiera detonado en la sala, los edificios seguían en pie, pero toda la vida en su interior había sido aniquilada. Se oyó el sonido agudo de una copa de champán estrellándose contra el suelo de mármol. Fue la señora de la Torre. El rostro de Coralia fue una obra de arte del colapso. Su sonrisa arrogante se congeló, se resquebrajó y se desmoronó en una máscara pálida de incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se entreabrió en un gesto mudo de horror. Luego, el shock dio paso a algo más oscuro, una envidia tan pura y venenosa que casi era visible, una furia que le crispó los dedos. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Parecía que iba a desmayarse. Mi padre estaba completamente inmóvil, congelado en el tiempo, con la boca ligeramente abierta y la copa de whisky temblando violentamente en su mano, derramando el líquido ambarino sobre la alfombra persa. La voz de Jacaranda Ríos seguía sonando, implacable, describiendo mi trayectoria, el impacto de mi obra, citando a críticos de arte internacionales que me llamaban uno de los talentos creativos más disruptivos de su generación. Cada palabra de elogio era una bofetada para mi familia. Cada imagen de mi arte en la pantalla era un recordatorio de la ceguera que ellos mismos habían elegido. Los invitados empezaron a susurrar, a sacar sus teléfonos, a buscar mi nombre. Las miradas ya no eran de admiración hacia los de la Torre, sino de curiosidad y lástima hacia mis padres.
El mundo que habían construido con tanto esmero, su fachada de éxito y respetabilidad, se estaba desmoronando en tiempo real, en la pantalla de su propia televisión, frente a las mismas personas que más desesperadamente querían impresionar. Y la causa de esa demolición era yo. La hija invisible. La artista. La vergüenza. La ceniza que había resurgido de sus fuegos. Cuando el reportaje terminó y la pantalla volvió a los comerciales de coches de lujo, nadie se movió. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de la electricidad en las lámparas. Era el silencio del shock, el silencio que sigue a una catástrofe. Los camareros se habían detenido, inseguros de si debían seguir sirviendo. Los invitados no sabían a dónde mirar, sus rostros una mezcla de asombro, incomodidad y un morbo apenas disimulado. Todos los invitados miraban a mi familia, y mi familia miraba la pantalla negra como si esperaran que se retractara, que dijera que todo había sido una broma. El shock de Coralia era el más profundo. No se trataba solo del dinero o del éxito. Se trataba de la aniquilación total de su identidad. Toda su vida se había basado en ser la hija exitosa, la estrella, el sol del sistema solar familiar. Y en 5 minutos, un noticiero la había convertido en un planeta frío y olvidado, eclipsado por una supernova inesperada. Su mundo, el único que conocía, se había hecho añicos. Intentó decir algo, quizás para restarle importancia, para hacer una broma, pero de su boca solo salió un sonido ahogado, un balbuceo incoherente. Fue el señor de la torre quien finalmente rompió el hechizo. Se aclaró la garganta, un sonido que retumbó en la quietud mortal. Se giró lentamente, no hacia su hijo ni hacia su futura nuera, sino directamente hacia mi padre. Su expresión ya no era de orgullo, sino de una intensa y calculadora curiosidad. Era la mirada de un CEO que acaba de descubrir que un activo valiosísimo ha sido mal gestionado por unos subordinados incompetentes. Heriberto, dijo, y su voz, aunque tranquila, cortó el aire como un cuchillo. Rojas. ¿Amaranta Rojas es tu hija? Mi padre solo pudo asentir, un movimiento torpe y casi imperceptible. Su rostro había perdido todo el color. El señor de la torre levantó una ceja. Una sonrisa desconcertante, casi divertida, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de descubrir una debilidad en su presa. ¿Y por qué?, continuó, su voz bajando a un tono confidencial que, sin embargo, todos en la sala podían oír. ¿Por qué esta joven genio, esta nueva y brillante adquisición de mi empresa, no está aquí esta noche, celebrando con su hermana? Esa pregunta fue el golpe de gracia. No hubo acusación, no hubo ira. Solo una simple pregunta cargada con todo el peso de la humillación de mi familia. Expuso su mentira, su esnobismo, su terrible error de juicio de la manera más pública y elegante posible. Los había atrapado. Y no tenían a dónde huir. Mi padre abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿La escondimos porque pensamos que era pobre y nos avergonzaba? ¿Le prohibimos venir porque no encajaba con su estatus? Cualquier respuesta solo los hundiría más. Buscó con la mirada a mi madre, pero ella estaba pálida, mirando al suelo, como si deseara que se la tragara la tierra. Fue en ese momento que el poder cambió de manos. Ya no eran ellos los que juzgaban mi valor. Ahora, el mundo entero, representado por el hombre más importante en esa sala, los estaba juzgando a ellos. Y los había encontrado terriblemente deficientes. La fiesta había terminado. No oficialmente, pero el ambiente de celebración se había evaporado, reemplazado por una nube de vergüenza y malestar. Los invitados comenzaron a despedirse con excusas apresuradas, dejando a mi familia sola en medio de los restos de su ambición social. Mi teléfono, que había puesto en modo silencioso, comenzó a vibrar sobre la mesita de café con una furia epiléptica. La pantalla se iluminó una y otra vez, papá llamando. Mamá llamando. Coralia llamando. 1, 2, 10, 20 veces. Los dejé vibrar. Eran los sonidos de un mundo que se ahogaba, y yo ya no era su salvavidas.
Entonces, sonó de nuevo. Tío Tadeo llamando. A él sí le contesté. No vas a creer esto, sobrina, exclamó, su voz llena de una risa que apenas podía contener. Sus caras. Deberías haber visto sus caras. Fue mejor que cualquier telenovela. Y me narró la escena del colapso, el silencio, la pregunta mortal del señor de la Torre, y la desbandada de los invitados. Tu padre parece que envejeció 10 años en 5 minutos. Y Coralia, creo que es la primera vez que la veo sin saber qué decir. Mientras hablaba con mi tío, entró otra llamada de un número desconocido. Me despedí de Tadeo y contesté con cautela. ¿Amaranta? La voz era de Lázaro, el prometido. Sonaba genuinamente desconcertado, casi avergonzado. Soy Lázaro. Estoy sin palabras. Mi padre quiere conocerte ahora mismo. Está aquí, a mi lado, dice que eres un genio y que quiere hablar contigo sobre el futuro de Corazón Eléctrico. Amaranta, ¿por qué? Coralia nunca me habló así de ti. Nunca me dijo nada de esto. Tal vez porque ella tampoco lo sabía, respondí con calma. Hubo un silencio al otro lado. Sabía que mi respuesta era una condena silenciosa a su futura esposa. Pasaron varios días. No contesté sus llamadas. Los mensajes de voz se acumulaban. Primero eran de ira, ¿cómo pudiste hacernos esto? Nos humillaste a propósito. Luego de confusión, no entendemos, Amaranta, tienes que explicarte. Y finalmente, de una desesperación manipuladora, tu hermana no sale de su cuarto. Tu madre no deja de llorar. Has roto a esta familia. Necesitaba ese espacio, ese silencio. Finalmente, una semana después, mi madre me llamó desde el teléfono de mi tío. Sabía que era la única forma en que yo contestaría. Hija, dijo, su voz rota por el llanto. Hija, por favor. Tienes que perdonarnos. No sabíamos. Fue un error terrible. Tienes que ayudarnos a arreglar las cosas. El señor de la Torre está decepcionado. Cree que somos unos tontos. Coralia y Lázaro están peleando. Por favor, Amaranta. Habla con ellos. Explícales. Escuché su súplica, sus sollozos, y busqué dentro de mí algún rastro de la vieja compasión, de la necesidad de complacerla. No encontré nada. Solo un vacío inmenso donde antes había amor y la necesidad de su aprobación. No hay nada que arreglar, mamá, le respondí, y mi voz era tan tranquila como un lago congelado. Ustedes querían 2 cosas. Querían que yo tuviera un trabajo de verdad. Bueno, ahora lo tengo. Un trabajo que vale 70 millones de pesos. Y también querían que desapareciera para no avergonzarlos en su fiesta. Y ese deseo también se les cumplió. Desaparecí. Hubo un sollozo ahogado al otro lado. Pero eres nuestra hija, susurró. Lo soy, dije. Y eso es lo más triste de todo. Que tuvieron que verlo en las noticias para recordarlo. Colgué. Usé el dinero para mudarme a un estudio más grande, un lugar lleno de luz con un ventanal que miraba a toda la ciudad, un lugar donde Sombra podía corretear a sus anchas. Fundé una pequeña beca para artistas digitales emergentes, la beca Ceniza, para que otros jóvenes talentos no tuvieran que sentir que su pasión no valía nada, para que tuvieran el apoyo que yo nunca tuve. Nunca volví a esa casa. Mi familia le dice a todo el mundo que mi ego y mi dinero me cambiaron, que arruiné el día más feliz de mi hermana y que humillé a mis padres por despecho. Han creado una nueva narrativa en la que ellos son las víctimas de mi éxito repentino. Pero yo creo que solo les mostré la persona que siempre fui, la que ellos nunca se molestaron en ver. La pregunta que les dejo es esta, ¿estuve mal en hacerlo?